Ya, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Damos inicio a una nueva edición de Carta Ciudadana. Estamos ya viernes 5 de diciembre de 2025. Estamos con Leopoldo Moreno y Mauricio Pérez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? aquí felices en el caso mío, observando este océano Pacífico que no tiene mucho de Pacífico, pero que nos da mucha tranquilidad. Tú sabes que la carga iónica que produce el agua de mar golpeando la roquería, el roquerío, por decirlo así, aunque está en una bahía bien especial, genera un espacio donde se promueve el manejo del estrés. Es una de las mejores terapias ponerse frente a las rocas cuando. Así que aquí estoy haciendo una terapia antiestrés, Felipe. Qué bueno, Tú güey. Qué sabes bueno que, tú, que... sa- tú sabes que es verdad, no sé si te pasa a ti, Felipe, pero uno llega al mar, además de la presión, porque estamos a nivel cero en el mar, ¿cierto? Bajamos de la altura, algunos están en los 500, otros están en los 300, otros están en los 1000, la cuota 1000. Ahí en el, ba- Eh, en y- el, y- ba- en el barrio alto tuyo te bajáis como 1200 metros. no, 498 no, 498 nomás, compadre. Está bien. 498. Pero ¿sabéis lo que sí? Es verdad. Yo estuve, me fui para mi cumpleaños, cumplía 54, me arranqué con mi señora a no hacer absolutamente nada. Y realmente el mar te Es terapéutico. relaja, la ola, la vuelta, ¿cachai? Como tú decías, la roca, el ruberío. No, es lo más lindo que hay. Y con esa vista que tenés tú, Pablito, envidiable. A la gente que tiene la suerte, que nos escucha y nos ve pegadito al mar, un gran saludo y una envidia sana, como dicen por ahí, Sprite. Si tú te Bueno, fijas perdón, disculpa, si tú te fijas sí, desde un satélite, las luces, donde la comunidad humana, el ser humano tiende a habitar, siempre es en las orillas de los continentes. Y es porque justamente un sentido de sobrevivencia y de supervivencia también. El mar además te alimenta, tú tomas, de ahí te tomas un vinito, otros se toman un café, un té, nosotros acá tomamos aire, nos bañamos, nos alimentamos con el prana del aire. claro. El problema es cuando se pone el sol y se necesita luz artificial y de nuevo hay problemas con la tarifa eléctrica. Eh, Uh, Aquí, por supuesto, como suele ocurrir, empiezan a pedirse cabezas. Eh, mm, por un lado se piden renuncias y por otro lado Culpables. se apunta al coordinador eléctrico. Acá hay un problema, ¿eh? Claramente acá hay un problema y yo creo que el problema es bien amplio. Primero, ¿qué tantos dientes tiene la Superintendencia de Electricidad y Combustible? Segundo, ¿qué está pasando con el coordinador eléctrico? Tercero, a propósito, yo me recordaba de una pregunta que le hicieron la gran periodista de la Radio Universo y que fue durante mucho tiempo periodista del diario La Tercera, Octavia Rivas, que le hace tanto a Janet Jara como a José Antonio Cast sobre este fallo de la Corte Suprema sobre el tema de las casas de apuestas. mm, Eh, Como Chile es un país presidencialista, toda la culpa siempre la tiene el gobierno. Y además, desde el punto de vista de la exigencia de responsabilidades, es muy fácil. Es muy fácil porque siempre va a haber alguien al cual lo vaya a poder agarrar a país paso y siempre ese es el gobierno, mm. que también hay que decir que tiene otra cara porque el gobierno siempre se supone que tiene mayor poder. Y cuando pasan este tipo de cosas siempre es el gobierno. Hago toda esta introducción porque la verdad yo creo que a los ciudadanos les importa un comino. A lo que el ciudadano le interesa, creo yo, es que el Estado funcione. Y aquí hay que empezar a romper la costra, porque el Estado no funciona muchas veces porque las leyes están hechas no para que el Estado funcione, lamentablemente. Sea como sea, hay problemas. De nuevo está el tema de la tarifa eléctrica, porque podrían haber sobrecostos. No sé si ustedes se enteraron de esto. Si no se Me, me- enteraron, ¿qué opinión tienen al respecto? me enteré tarde, pero a ver, primero, las tarifas eléctricas son fijadas por el Estado, igual que a las empresas de servicios sanitarios. Así fueron las licitaciones desde hace mucho tiempo. Extrañamente,
en los gobiernos anteriores, ya han pasado todos los colores, con el mismo sistema, porque no ha cambiado nada, no ha cambiado absolutamente nada, eran los mismos, o sea, cambiaron las personas, no la ley es la misma, la aplicación es la misma. Por lo tanto, que aquí hay que determinar si es falta del Estado en su labor controladora, porque el Estado le dice a la eléctrica cobra tanto, el Estado, no las compañías, el Estado le fija el valor. Por lo tanto, si ya llevamos como 3 condorazos y no haya pasado nunca en los años anteriores, empezamos a sospechar que es culpa del gobierno actual, no del Estado, porque el Estado en sí lo componen las personas que gobiernan hoy día. De lo contrario, aquí están, po. Si eso es su rol es decirle, mire, usted cobre 100 pesos por kilowatt, ok, 100 pesos por kilowatt. Nunca había sido tema, nunca, salvo en este gobierno. Entonces hoy día, claro, la pelota del gobierno yo la encuentro media cochina, porque está de salida, muy derrotado, y dice, ¿sabes qué más? Vamos a pegarle a las empresas que son las culpables. Pero ¿por qué hace comprarle a las empresas si tú le fijas las tarifas? Tu obligación como Estado. Tus asesores que están en el área de energía son los que tienen que fijarte la tarifa de esto, de agua potable y otros servicios sanitarios. Si ahí hay un error, la culpa la tiene el gobierno de turno, no la empresa. Ahora, si a Pailón seguido le dicen es que la empresa tendría que haber sabido. Sí, no. Sí, no. Porque si a mí, tú me decís, Felipe, ¿cuánto me cobré mira, tenemos un evento mañana en un colegio, compadre? ¿Cuánto me cobráis? Lucas. Ya, pues, Lucas, pues. Si tú me estás fijando la tarifa, yo te la pago. ¿Es justa o no es justa? Voy a empezar a calcular si el compañero al lado, que el otro conductor. No, vos me cobraste Lucas, punto. Acá no me gustó porque una vez más la pelota al córner y le conviene, y ya lo hizo Janet Jara en el debate, de volver a hablar de la colusión. Y hoy día Carmen Frey de los derechos humanos del año 50. O sea, volvimos a la campaña en cual los buenos y los malos y los derechos humanos. Chuta madre, eso no es Sí, campaña. sí, para no enredar, sí y no lo que dices tú, Guaso, porque Ok, me parece. el precio nudo de los monopolios naturales, el precio nudo no se fija todos los años, se ¿No? fija por un periodo de tiempo. Así es. Y segundo, en este país las empresas, muchas empresas, no cumplen. No cumplen. Te puedo dar varios ejemplos y puedo estar hasta mañana, digamos, hablando de que muchas empresas no cumplen. Tú me dirás, ¿existe un ente que se llama el Estado que debe fiscalizar? Por supuesto. Pero, ¿qué tanto se ha permitido a través de la normativa que el Estado efectivamente controle? ¿Qué tanto, cuando se privatizaron las sanitarias, la Superintendencia de Servicios Sanitarios puede controlar a las sanitarias? ¿Qué tanto el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección de Vialidad, puede controlar a las empresas concesionarias de las autopistas concesionadas? Esa es la pregunta de fondo. Eso es lo Y ha más cambiado. importante. Y Porque, también cambió. claro, Y también cambió. porque si Chile yo quiero, cambió, Chile creció y cuando tú eres pobre, como, aceptas como cualquier el, cosa. Hoy día no, po. Hoy día puedo imponer, ¿sabes qué más? Tengo más competencia, no, tengo más no, mercado. es que Eco. lamentablemente se mantiene eso. ¿Y sabes por Eso qué? está malo, eso está malo, po. Por el lobby que hacen las empresas con los parlamentarios. Una Lamentablemente. vez más, una vez Y más. el tema, una vez más, Ahora, porque uno de ahora los grandes problemas de las AFP y de las ISAPRES en Chile es justamente por la ley de ISAPRES. Y adivinen quién promulgó la ley de ISAPRES. Los parlamentarios. ¿Presionados por quién? El chiste se cuenta solo. Don Polo, ¿usted tiene alguna opinión al respecto de la luz? Porque yo lo veo muy iluminado. ¿Ah? sí. ¿Tiene su eh, equipo eh, electrógeno? sí, Sí, se pasó. no, lo que pasa, uno no existe la persona verdaderamente iluminada, uno solamente refleja la luz que le llega. A Pero miércoles. claro, Yo, uno yo, tiene un yo, yo nivel estoy medio apagado, parece que me estoy yendo. a mí me está llegando harta luz, por eso me ven como iluminado, pero no existen las Bueno, personas verdaderas. aprovechando el vuelito, Polo, ¿por qué no se acerca el micrófono para que lo escuchemos mejor? Ay, Si se perdón, puede, claro. disculpa, no, vamos a cambiar al tiro el micrófono, pero ahí Está estamos muy, Hombre de bien. muy bajito radio. su volumen. Oye, oye, no, lo que pasa es que estaba medio al debe con la electricidad. Me faltaba un poquito de energía. Pero bueno, con respecto a lo que ustedes comentaban, hay un tema no menor. Yo no entiendo mucho cómo el sistema, eso del valor
del nudo famoso y todo lo demás, pero entiendo que esto se va ajustando o reajustando semestralmente, ¿no? Por lo tanto, todo este conflicto que pudiera quedar generado por el Ministerio de Energía y todo lo demás, con el próximo gobierno debiera poder solucionarse sin problemas. Son solo 6 meses de sufrimiento, ¿no? O sea, tú te puedes reajustar, pero el precio base no se reajusta ni mensual ni anual. Yo entiendo que es semestral, Es por un periodo mucho más largo de tiempo. ¿no? Entiendo que Claro, es porque bueno, semestral, no lo sé, no, lo que pasa entiendo. es que el base se fijó por una concesión y después se va reajustando en base a una fórmula puntual que determina. Es como la autopista, en su época el valor base era 500 pesos. Pasaron 10 años, claro, los 500 pesos no son nada hoy día, te fijas. Entonces, claro, la base de repente de cálculo que dice Felipe puede ser baja. Ahora, si uno respeta las leyes y para que los inversionistas extranjeros inviertan a largo plazo, claro, tú no le puedes ir cambiando a cada rato las cosas. Hiciste la autopista, ahora te voy a subir la base porque es muy poca. El distinto es el error de cálculo de la diferencia entre el base y lo que la fórmula de cuánto está costando el kilowatt para que objetivamente la empresa no se pase la banda de ancho que le prefijaste que no podéis cobrarle más caro que eso. No sé si me alcanzo a Sí, explicar. sí, sí, sí. Bueno, yo lo Pero veía tu por ese reflexión, lado. Polo, es que con el cambio de gobierno esto va a cambiar. ¿Esa es tu reflexión? No, 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 no creo, yo no creo en los políticos, la verdad. Pero lo que yo creo que es la Ah, no, no, opción. no, 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 te Sí, estaba tratando de recordar tu argumento nomás, no. no, no, sí, sí, sí. No, lo que yo creo que existe un camino, una herramienta para subsanar todo este conflicto para la gente, pensando en el pueblo. Ahora, lo que, claro, desde mi percepción y por lo que yo he visto en mis largos, casi 7 décadas de vida, es que al final el pueblo siempre queda a placer y al final justamente priman estos intereses mezquinos de los operantes en todo esto, del lobby, de los parlamentarios que no estuvieron ahí con una carga tremenda diciendo que sí, que van a escuchar al pueblo y qué sé yo, y al final no va a pasar. Pero de un punto de vista técnico, si ustedes me piden una opinión, yo lo veo como tremendamente simple. Escuchaba en el debate de repente todos esos conflictos de lo que se acusaban unos con otros, no sé, la señora Jara con Cascas le respondía, qué sé yo. Y yo pensaba que en el fondo, al final, ¿qué es gobernar? Gobernar no es otra cosa que administrar sabiamente, ojalá austeramente, y eso es todo. ¿Qué tanto conflicto con lo que hiciste ayer, con quien saliste antes de ayer, donde comiste, donde estudiaste? Lo que nosotros necesitamos personas que vengan a administrar esta casa, que es Chile, o esta hacienda, como lo pueden ver algunos, y que la administren en forma austera, ojalá en forma también humilde, ya porque hay que ser humilde cuando tú tienes poder, que es yo creo que el gran problema de las autoridades, de los políticos, es cuando se sienten con la autoridad del poder. Ese poder de ser, ¿cómo le llaman a los parlamentarios? Los honorables, creo. Honorables. Sí, Les llaman los honorables. Yo la verdad me daría vergüenza, pienso yo que les debiera dar vergüenza a muchos que les digan honorables cuando todo su honor ha quedado en el suelo después de toda una carrera política. Entonces, yo siento que el tema de las eléctricas y de todo esto es sencillo de recuperar, de arreglar, pero se requiere la voluntad. Y si no hay voluntad, vamos a estar siempre lo mismo. sí. Bueno, para ir avanzando, se reactiva esta vez quien defiende, no quien ataca, el concepto de Chile se cae o no se cae a pedazos. Mm, Ayer, en el encuentro de la Sociedad de Fomento Fabril, de la SOFOFA, el presidente Gabriel Boric justamente señaló que Chile no se cae a pedazos. mm, Eh, por supuesto, todas estas cosas son dependiendo del punto de vista donde uno está. Efectivamente, sería complejo, o perdón, sería raro, no complejo, sería extraño que quien gobierna un país dijera que el país se cae a pedazos, porque eso sería como Reconocer la contraproducente derrota. y y no tendría mucho sentido. Dicho eso, esto es un tema político, eh, genera repercusión, porque hay mucho actor, me refiero no como Alfredo Castro, ni como
Terry Ferrada. Me refiero a actor en términos de personas que son parte importante del país. Dicen, oye, ¿sabes qué? Estas declaraciones nos juegan en contra. Y otros dicen, no, no, eso está muy bien porque demuestra la realidad del país. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué opinión tienen al respecto? Y sobre todo, además, estas declaraciones que se reavivan en medio de, o más bien previo a la elección de segunda vuelta Mira, presidencial. sí, la verdad es que depende también quién las emita, porque cuando nosotros a veces escuchamos esto de que Chile se cae a pedazos, o nuestra compañía se cae a pedazos, o nuestro hogar se está cayendo a pedazos, desde el punto de vista un poco morboso y yo diría que está malsano, siempre tendemos a entender que hay una destrucción, hay un no sostenimiento de esa estructura que tú has formado, ya sea en tu hogar, en tu compañía o en el país. Pero si nos vamos a la Real Academia Española, el concepto de caerse a pedazos no es otra cosa que estar cansados. Un país que se cae a pedazos, ellos lo definen como un país que está cansado. Y yo creo que en ese sentido concuerdo con el político bien o malintencionado que lo diga, o el actor que bien o malintencionado lo diga, porque si nos ponemos estrictos en lo semántico y en el concepto, es verdad, yo creo que el país está cansado, Felipe. Ahí estás revisando tú la RAE seguramente, pero No, fíjate, no, pero no, no, no estoy revísala. revisando no estoy revisando la RAE, simplemente, ¿Ya? Polo, para no confrontarte. ¿Ya? Esa no es la acepción por la cual quien lo No, yo lo dijo. entiendo, no, yo lo entiendo, yo lo entiendo. Lo que pasa, por ejemplo, cuando a No un se maestro, dice el país está cansado. Cuando se habla que el país se cae a pedazos es literal, que se claro, está desplomando. claro, lo que pasa es que una cosa es el sentido morboso. Ahí tú tienes que entender muchas veces si la gente habla para bendecir o para maldecir. Un chileno o cualquier ciudadano de cualquier país, cuando habla de su país, tiene que usar su boca para bendecir su país, para bien o para mal, con una crítica ácida o una crítica dulce, da lo mismo. Pero tú siempre, y es como la intención que deberíamos tener todos nosotros que en algún momento podemos liderar cualquiera de las áreas donde nos toque vivir, nosotros podemos usar la boca para bendecir o para maldecir. Tú de repente le pegas un grito a tu hijo, le pegas un llamado de atención, una salida de madres con alguien, con tu empleado, no sé, pero si tú lo haces con buena intención, esa crítica, por muy dura que sea, incluso insisto con un hijo, por ejemplo, puede estar siempre enfocada desde el bendecir. Tú estás corrigiendo un acto para bendecir, para que su vida sea bendecida, sea mejorada. Cuando el tipo viene y dice Chile se cae a pedazos y lo dice desde una intención de generar caos, de generar miedo, de generar toda esta entropía que gusta tanto hoy día el mundo político, insisto, son palabras que no tienen absolutamente ningún peso. Cuando cualquier, insisto, cualquier retórica esté utilizada con una mala intención o con el mal decir, yo no le doy ningún peso específico. La verdad es que el peso lo tiene el concepto de decir las cosas bien intencionadas. Entonces, por eso me refiero a que de repente estos señores, si lo han dicho con una mala intención, no sé si me explico, Felipe y Guasito, si lo han dicho con una mala intención, queda como el humo del cigarrillo, o sea, va a fumar, no tiene ningún sentido, no tiene ningún peso específico. Porque Sí, claro. aquí lo interesante es darte cuenta cómo una persona que a lo mejor hasta malintencionadamente dice algo, sin querer lo está diciendo bien. ¿Y qué es lo que está diciendo bien? El concepto, el fondo, no la forma, el fondo está decretando que estamos en un país cansado, estamos en un país donde ya estamos aburridos y cansados de seguir siendo dirigidos por personas de repente, a lo mejor como hablaban ustedes antes, que están a cargo de un ministerio de la energía y calculan mal. Me imagino un ingeniero. Si tú te equivocas en un ejercicio, en un examen, no sé, de estadística, de cálculo, de cualquier cosa en la universidad, nos reprobaban. No podíamos pasar y si reprobabas dos veces o tres veces, me fueran dos veces y te echaban. ¿Me entiendes? Entonces acá los tipos van, se equivocan, se deben reír, uy, me equivoqué, Pagamoya. claro, sacan su sueldito, que no es menor, que es mucho Sí, más que un profesor universitario, y se van para la casa. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que yo sí. opino con respecto a esta frase y se las presento porque te das cuenta cómo fácilmente nosotros con un pensamiento proactivo y positivo podemos transformar cualquier cosa. Claro, lo que pasa es que, lo que pasa es que eso, Polo, es el mundo ideal.
Pero estamos metidos creo yo, en un ciclo político de destrucción absoluta. No hay medias tintas. Y de hecho, si tú te fijas, la elección parlamentaria te mostró eso. Sí, yo creo, es que Los, yo difiero, lo, yo creo que eso del mundo ideal, lo del medio, ajá, Polo, ¿sí? no existe. El medio no existe. O existe Ya, un lado o existe el otro. Eso es lo que la ya. lleva hoy día. El Eso vende. 40%, 40%. Eso vende. No, eso ven también. Pero es que mira, Eso es lo que Felipe, vende hoy día. yo te voy a Entonces, decir, yo te voy a decir cuando algo, y tú disculpa dices, que claro, difiera pero cuando tú contigo. dices que el país se cae a pedazos, esa misma persona, cuando va a España, no dice eso. No. El país está cansado, dicen. Oye, No dice pero nada. eso, no. Y dice que va a buscar inversión para Chile. Sí, Como no. si, como si en estos tiempos no existiera las redes sociales o los portales en que replican una información de manera automática. O sea, tú estás hablando y ya se replicó, ya se viralizó. Online. Entonces estamos en, Cuando tú y lo hablas voy a que... decir, y lo voy a decir derechamente, este es un gobierno de mierda, Ya. el peor gobierno de la historia, para unos, y para otros, este es un gobierno bueno y el que viene va a ser nefasto. En esa estamos, Polo. Sí. Yo no estoy diciendo que sea eso lo que Estamos en los se está polos. viviendo, yo no estoy diciendo que es lo Estamos en que los tú polos. opines, no estoy diciendo lo que yo opine, pero eso es lo que la lleva hoy día. Hoy eso la lleva. Ahora, me gustó el concepto del polo, lo encuentro, siempre me impresiona su capacidad de buscarle a cada palabra algo. Cansancio. Sí, te la compro. Yo no estamos cansados los políticos, estamos cansados del mal servicio, estamos cansados de que la gente nos asalten todos los días, estamos cansados de no tener pega, estamos cansados de que se nos muere gente por no tener insumos clínicos, como hoy día pasa en el Hospital de la Florida, y lo hizo una diputada de gobierno, cómo los cabros siguen incendiando a profesores. Estoy cansado de la violencia. O sea, dentro del concepto que no lo hubiera escuchado nunca, Polo, así que te lo agradezco porque uno día a día aprende. Yo creo que hay dos factores acá. ¿Quién lo dice? El presidente de la República, también lo dijo José Antonio Neme en la Teletón. Podríamos poner dos totalmente distintos. Uno que gobierna y por lo tanto tiene que decir que su gobierno es casi una maravilla para irse con un legado que le gusta tanto y contar, en vez de ser franco y decir, sí, sé que lo hemos hecho como un níspero, no ha ido mal, y lo siento, creo que hasta humano, cuesta tanto pedir perdón, y uno en las empresas, los negocios, en todos lados, más de una vez yo he querido perdón por algún error, alguna cosa. Aquí no hay nada malo. Y ahí, y ahí, Disculpa, o sea, hay dos cosas diferentes ahí. Una cosa es hacer, lo hemos hecho mal, y otra nos ha ido mal. sí, Porque una sí, cosa es sí, hacerlo mal y otra es que te haya yo tuve ido mal. Pues, resultado, me saqué la no, cresta y no resultó. claro, es que y que te haya ido mal. Por ejemplo, yo encuentro un gobierno que de repente comienza uno a gobernar y hay un incendio en gran parte del país o hay un terremoto. Pucha, ese gobierno le va mal porque ocurren situaciones inesperadas y tienes que levantarte desde la ceniza, desde los escombros. Obvio. Pero a un gobierno que se le ha dado todo, que no han habido incendios, que no han habido escombros, que no han habido terremotos, que no han habido miles de cosas, yo encuentro que eso es doblemente terrible, ¿ya? Por eso te digo, yo creo que a ver, si somos fríos y analíticos, es el peor gobierno de los últimos 50 años, yo creo que está peleando la pelea, de todas maneras. Por todo lo que hemos hablado de ese cansancio que es el polo en el sentido de se cae a pedazos. No, el país no se cayó a pedazos exclusivamente, yo creo, por varios factores. Uno, principalmente por el 4 de septiembre la gente le dijo no al proceso constituyente que quería este gobierno, la candidata presidencial actual y toda la izquierda y el centro izquierda de este país que apoyó Michelle Bachelet y todos, salvo contadas ocasiones como gente demócrata de amarillo y algunos socialdemócratas que dijeron esta cuestión es Narnia. Si se hubiera aprobado ese proceso constituyente, que es el que el presidente quería para este país,
Chile ni siquiera se estuviera cayendo a pedazos, no existiría, primero, porque se hubiera creado un país nuevo. Por lo tanto, creo que el presidente aprendió a la fuerza que cuando uno gobierna tiene que ir manejando los tiempos, hay que ir manejando las situaciones. Lo único que le encuentro mal al presidente, porque él puede decir que no se está cayendo a pedazos, ¿Cómo pero le lo único? Pues falta... si le habéis pegado todo el rato, ¿cómo lo No, único? no, no, espérate. Algo No, más de, no, no, otra no, cosa no. más, diría, No, como no, lo no, no. único. No, La no, no. semántica, la semántica. No, Felipe, la autocrítica sí es súper sencilla. Podría Pero si decir, en política, Guaso, bueno, yo tengo la, autocrítica, yo me hago el, autocrítica y se la puedo exigir al presidente de la República pero y se puede, pero Piñera, podemos y- dialogar no, o pero sí, no, pero espera un poco, Piñera, ¿te ah, acordás ya. cuántas veces pidió perdón? ¿No te acordás, Piñera, cuántas veces pidió perdón por no cumplir con todo lo que está él prometiendo? O si se cayó, se equivocó, pidió perdón. Es humano, a eso me refiero. Esta tontera de la izquierda de no reconocer sus propios errores es más malo porque obviamente tú le pegas con razón, porque el gallo ni siquiera asume que se pudo haber equivocado en la elección de las personas que puso, en pegar en mucho amiguismo, en no cumplir sus promesas. Eso no tiene nada de malo. Es más, lo valida, Felipe, en mi opinión, yo creo. Sí, lo que pasa es que, no, sí, obvio, aquí estamos todos opinando desde lo personal. Eh, lo que pasa es que hoy día, o sea, no hoy día, en política es muy complejo hacer autocríticas porque particularmente este gobierno, cada vez que lo ha hecho, se han burlado, por una parte, y por otra parte, cuando tú haces una autocrítica o reconoces un error, se toma como debilidad. Y eso en política en cualquier parte del mundo y también en nuestro país. Y lo otro es que la evaluación de los gobiernos, yo te podría asegurar que un alto porcentaje de la población chilena el año 64 consideraba que los gobiernos radicales habían sido los peores gobiernos de la historia. Cuando Toman ganó tiempo. Eduardo Frei Montalva. O sea, y perdón, antes incluso, con el presidente Jorge Alessandri. Entonces, cuando las distancias en términos de qué gobierno ha sido el peor y qué ha sido, porque al final, no sé qué opinas tú, Polo, ¿a quién le importa si es peor o el más peor o dentro de los peores? ¿Es como un ranking esto? Mm. ¿De qué te sirve decir que fue el peor? ¿Sirve de algo? Tú dirás, para no repetirlo. Bueno, eh, tuvimos dos ciclos, Bachelet Piñera, Bachelet Piñera, Ujú. y, y no precisamente terminaron en muy buen momento los unos, digamos. Entonces, al final, todas estas son declaraciones, creo yo, que, claro, legítimamente tú puedes considerar que el gobierno del presidente Boric es el peor de todos. La pregunta es, ok, y eso desde el punto de vista del ciudadano, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Porque además, recordemos lo que dijo José Antonio Cast hace poquito nomás, que el gobierno del presidente Piñera iba a ser uno de los peores No, lo y dijo. que casi era un traidor. Por eso, porque la política, el discurso político, lo que tú dices en política, cambia muy rápido. Y cambia, lamentablemente, no por convicción, sino que por conveniencia. Hoy tienes Hoy razón. día hay una discusión interesante en la derecha respecto a el porcentaje de votos que va a sacar José Antonio Cast. Si José Antonio Cast saca, para que se entienda, por favor, más cercano al 50%, se los timbro. Va a haber mucha gente de Chile Vamos participando en su gobierno. Si él saca un porcentaje cercano al 60%, van a haber muy pocos. Por una cosa lógica, porque cuando tú tienes un porcentaje alto, bueno, tú haces valer ese porcentaje y los que son chiquititos o quedan más chiquititos, te van a buscar igual. Pero cuando tú tienes un porcentaje alto que te sirve para ser presidente, pero no para arrasar, comillas,
tú tienes que ir a buscar a los chiquititos. Porque si tu poder en votos no es tan gigantesco, insisto, ¿dónde marco yo lo gigantesco? 60-50, siendo 50 poco, 160, siendo 60 harto, ¿ok? Ahora, si tú me dices, y es 55, bueno, ahí me cagaron la tesis y ahí se fue todo al diablo, pero para que se entienda el ejemplo, estoy extremándolo, ¿verdad? Tienes toda la razón, Felipe. Entonces ahí la política, de nuevo la política, si José Antonio Caz saca el 60%, ¿se va a juntar de nuevo con la familia Piñera? ¿Para Bueno, qué? tú sabes que No me tiene tocó estar. sentido desde la lógica política juntarme con nadie porque ellos van a venir para acá. Tú sabes que Ellos son los que tienen que venir para acá. me ha tocado conversar el tema y estoy totalmente de acuerdo, tío conductor, para que usted vea que no siempre estamos en desacuerdo. Cien por Muy bien. ciento de acuerdo. Eh, Ojalá, y de hecho me tocó estar con personas muy cercanas a casa y le dije, oye, humildad. Algunos han estado acá de invitados. Le dije, humildad. Ante el triunfo, humildad siempre. Eso es lo más importante. Y ojalá, te digo por el bien de Chile, para no estar hablando de esto de los malos, buenos gobiernos, ojalá para salir ¿cómo dijiste, Polito? De este cansancio, y tener esperanza de un mejor país para la juventud, para la gente que tiene menos, para el que tiene más también, para que le vaya bien, que no le encuentro nada de malo. O sea, no puedo entender esa envidia para el que le va bien, pero ojalá que el presidente que asuma gobierne para Chile y pensando en Chile, abriendo un poco la mente. Tú decís, es muy difícil porque la política del último tiempo no ha dado ese ancho, ¿cierto? Estoy de acuerdo contigo totalmente. De hecho, me he almorzado de políticos que los tenía como serios y hoy día son otra manga más de poco serios, ¿te fijáis? Entonces tú decís, chuta, se me han caído baluartes, se me cayó el Polo Moreno, que era un baluarte para mí como sensei, y metió las patas. Chuta. Entonces, cuando estaba con algún electo, me tocó estar con algunos diputados, le dije, oye, humildad, humildad. Piensen en Chile. Tú sabes que otro día estuve con un grupo de políticos en la cual fuimos a ofrecer una ayuda. ¿Tú sabes cuál fue la primera pregunta? ¿De qué equipo eres? No, porque sabían que era cruzado, así que no había posibilidad. CBA. La primera pregunta fue CBA. ¿Cómo voy ahí? ¿Cómo voy ahí? ¿CBA? Exactamente. El Muy bien, fisco. Felipe Vidal. La No te misma puedo pregunta. Y, creer. y, y, No y y te lo que puedo estábamos creer. ahí, que éramos 5 buenos amigos que hemos formado una fundación o más, pues un poquito más, como la coordinadora, dijimos, nada, gracias. Venimos a aportar. No, no, como que nos miran con cara como de, aquí hay algo sospechosa la cuestión, la cuestión, para no decir la con H, ¿ya? Y es porque, como dice Felipe, todos esperan algo. ¿Cómo es la parada? ¿Cuánto me va a tocar a mí? Yo tengo a mi señora trabajando hoy día en un municipio, yo una hija trabajando en un colegio público, y nos ganan los 10 palos que ganan algunos pelotudos que nunca han estudiado nada y están hoy día metidos en el gobierno. Y me da bronca, porque mi señora hoy día, a esta hora, lleva 12 horas sin parar de trabajar. Y estoy firmado que le van a pagar su hora extra, pero muchos no lo harían bien. Y lo único que me enorgullece es que cuando alguien me habla de ella me dice, realmente vino a cambiar. Y no es política, no es política. ¿Cachai? Ella ganó por alta dirección pública. Entonces, ojalá volvamos a tener en el sistema público personas que estén pensando en el país para que esa gente que se nos ha muerto por lista de espera lo solucione. Me importa un cuesco, compadre, decía en la clínica alemana, Las Condes o en un hospital público, como lo hicimos en la pandemia. Que no se nos mueran, que no se nos mueran por un problema de cadera, compadre. De repente hay gente que no puede vivir del dolor de una cadera. Yo lo viví y sé lo que es el dolor. Ahí es donde tú te das cuenta. Y eso se lo vamos a cobrar en este programa. Porque si piensan que Carta Sí. Ciudadana se va a quedar callado porque tú pensás que ganó X, no, compadrito. Acá le vamos a pasar la cuenta igual porque le hace mal al país, Felipe. Y uno tiene que tener esa independencia. Y eso creo que es lo que el pueblo un poco dice. Tratar de ser parte de llevar tranquilidad, un poco de paz a muchos años de dificultades que hemos pasado, desde la política
a temas de salud que obviamente nos afectaron a todos por igual y eso no tiene culpa ningún gobierno. Sí, Polo, Dígame. 2 puntos, comillas. Ya. A estos hueones hay que sacarlos. A estos hueones no tienen que gobernar nunca más Chile. A estos hueones hay que sacarles la cresta. A estos hueones hay que echarlos. Estos hueones ojalá se vayan. Cierro comillas. Frases que uno escucha permanentemente, que se parecen mucho, pero mucho, a lo que se decía durante la dictadura y previo al plebiscito del 88. Mi pregunta es, ¿qué posibilidades puede existir en que la oposición al siguiente gobierno, que es altamente probable, para no decir que es prácticamente timbrado, que va a ser de José Antonio Kast, le haga la vida fácil? Porque yo insisto, yo tengo una tesis. Estamos en un ciclo en que la oposición con el oficialismo se han ido cambiando todo el tiempo, porque acuérdate, fue Elwin, Frey, Lagos, Bachelet, Piñera, Boric y ahora. Entonces ha ido pum, 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 pum. ¿Se entiende, no? Y además, que no se nos olvide que el actual oficialismo fue oposición a un gobierno muy complejo, que fue el de Sebastián Piñera II, con un estallido social y con una pandemia. Entonces, la pregunta de fondo es, ¿hay alguna posibilidad, tú ves, desde el punto de vista de lo que tú observas, en fin, que no sea de nuevo, ok, me pegaste, ahora te pego? Los otros van a decir, sí, pero tú me pegaste antes. Bueno, eso es lo más parecido a volver al mismo punto, digamos, es como volver es como Es corriendo en como el ratón, círculo. es como el ratón en el círculo que ¿Tú está ves, ahí. tú ves alguna posibilidad de que eso sea distinto? Y te agrego otro elemento. Cuando Gabriel Boric era presidente electo, el entonces presidente de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, yo tengo muy buena memoria, hubo un punto de prensa en todos los presidentes de los partidos de Chile Vamos. ¿Y sabes lo que dijo Francisco Chaguán? 2 puntos, comillas. Nosotros vamos a hacer una oposición distinta. Y yo en este programa y en otro programa que tenía en la tele dije, eso no va a pasar. Muchos dijeron, es que depende. No depende, no va a pasar. Y no pasó. ¿Por qué? Porque las oposiciones son siempre así. Y más ahora en este ciclo. Tal vez mi tesis está equivocada, Polo, y tú tienes una visión mucho más optimista y mucho más esperanzadora. Ojalá así sea. He dicho. Bueno, ¿me podría repetir la pregunta? No, ok. Ah, ya, Está es Si la tan, que, está tan directo, escuchó, así que no puedo rebobinar, compadre, ah, estamos si la jodidos. escuchó, la escuchó. no, oye, pero es que es impresionante que larga las preguntas para una respuesta tan Es que no corta. son preguntas, son Yo diría que reflexiones. no. No, Que a mira, mí me gusta, yo a mí me quiero, gusta no, no, explicar las Paul, preguntas. Paul, Paul se une una alpargata al lado de nuestro Me tío gusta conductor. explicar las preguntas. fuera de broma, para ser ordenado, primero que todo, quiero ir un poquito más atrás cuando hablaban de si importa o no importa cómo van a recordar este gobierno la gente. Estábamos hablando hace 20 minutos más o menos atrás sobre eso, ¿no? Yo me acuerdo de un libro de un escritor, no me acuerdo el apellido, pero decía, la historia miente. Y la verdad es que la historia generalmente nunca dice la verdad. Es casi imposible que la historia diga completamente la verdad, porque la historia siempre se escribe desde la perspectiva del que la escribe. La historia es perceptiva, la historia es perceptiva, entonces hay que ver el ánimo de la persona que la escribió, los No es, no es pensamientos. independiente, no es independiente el escritor. No existe una historia verdadera. Pucha, que doloroso y que triste, porque nos lleva a cuestionarnos todo, todo, Obvio. desde que el hombre fue hombre, desde, no sé, del diluvio, de Cristo, de Claro. todas las O historias. sea, Entonces, oye, lo que se dice, el primer artículo, Adán y Eva, o sea, tú decís, esta cuestión, ¿quién la escribió si nadie escribió en esa época? Te puedes cuestionar así, ¿eh? por eso, ¿Cómo hay que...? entonces, para responderle la pregunta a Felipe, pero me quiero ir un poquito más atrás. Yo creo que eso es importante, saber que
Sí, cuán importante va a ser lo que digan o no digan. Lo que digan, lo más probable es que no sea la verdad. Me explico, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve de que este gobierno haya sido bueno o haya sido malo? ¿De qué sirve que Felipe sea bueno o sea malo? Que nosotros seamos buenos o malos. ¿De qué sirve si la historia nos va a juzgar de una manera, de una perspectiva del que la vaya a escribir? Y lo más probable que como vamos a estar todos muertos, nos va a dar lo mismo. En realidad, ¿tú crees que a Napoleón, he ido un par de veces a visitar la tumba de Napoleón por lo grande y manufacturosa que fue, porque está en una cosa de mármol, que ya es una cosa increíble, y el pobre Napoleón, los huesos ni siquiera deben descansar ahí. De hecho, Napoleón como Napoleón no está. Así que quiero responderle eso primero que todo. Segundo, había otro tema ahí que también me lo voy a saltar para no alargar la respuesta, pero sí con respecto al tema de la oposición, lo- los, eh, los, eh, los políticos, también los periodistas y también toda la gente que se ocupa un poco en lo que es la opinión, lamentablemente cae en un aforismo bien interesante que dice, el que mucho habla, mucho yerra. ¿Ya? Hay una frase que a mí me encantó, el que mucho habla, mucho yerra, y si los políticos viven en función de lo que ellos hablan, lamentablemente están expuestos a equivocarse mucho. Entonces son personas que vienen cargando un saco gigante de, de equivocaciones. Entonces eso es un karma. Y tercero, para terminar la respuesta para la consulta de Felipe, yo sin duda creo que la oposición, lamentablemente, la oposición se ha estigmatizado con el tema que para hacer oposición tienes que ser como un hombre le indica, me tengo que oponer. Porque si tú no te opones, no eres oposición. Entonces, cuando uno hace un juego con su pareja, por ejemplo, y dice durante este mes no me voy a oponer a nada de lo que haga mi pareja, todo lo que mi pareja haga, voy a fluir con mi pareja, que quiero pintar No, las murallas. eso es ser santo, te No, no, pasaste varios no, no. pueblos. Claro, bueno, seguramente ser santo tienes toda la razón, porque la palabra santo, guasito, significa apartado. Ok. La palabra santo no tiene nada que ver con la divinidad, con ser algo que está por sobre otras cosas. Cuando tú santificas de repente un pan y te lo llevas al trabajo, no es que estés dándole un carácter espiritual al pan, es simplemente que agarraste ese pan, lo dejaste aparte porque lo apartaste para llevártelo a tu trabajo, santificaste el pan. Cuando tú tomas a un hijo, de repente, yo tengo 5 hijos, y un hijo, hoy día le voy a hablar a mi hijo sobre, no sé, sobre la fertilidad o sobre las enfermedades sexuales, ya tú estás santificando a tu hijo en ese momento cuando lo tomaste aparte. ¿Me entiendes el concepto de santificar? Ya, Ujú, te por entiendo. eso te digo, entonces vuelvo a la reflexión. De repente, el gran problema de la oposición, Felipe, es que ellos se conectan mucho con la creencia de que una oposición verdadera es un grupo de personas que se oponen. Entonces, nos encontramos frente a una cantidad enorme de niños que se oponen. Lo vimos con los delantales blancos, lo vimos con el levantamiento de octubre. Yo una vez lo vi, les voy a contar una anécdota en un cumpleaños de uno de mis hijos. ¿Cuál de todo? El número 4 con mi hijo Matías, en el cumpleaños de Matías, el número 4. Yo organizaba los cumpleaños siempre con cosas deportivas, lo hacía jugar fútbol, le hacía cosas lúdicas, más que el ir a comer torta, engordarlos con golosinas, yo siempre le hacía juegos, cosas lúdicas. Y había un chico que, Manito de guagua al papá, ¿ah? Manito de guagua al papá. bueno, cada cual hace lo que puede, nomás. Ah, Nadie puede dar lo que no tiene, Felipe. Y eso es lo no, que por yo, supuesto. Gomitas esas chiquititas, claro, las de animalitos, las de Ah, animalitos. ya, por ejemplo, yo pobres cabros, man. a mis Las de hijos, Mecano, las de Mecano que eran como así. fíjate que terminaban los cumpleaños mis hijos y los chicos se iban con una experiencia lúdica que siempre les aportaba mucho más que las golosinas y las tortas. Con más hambre que el chavo los niños, pero bueno. No importa, llegarán a Pasaban su, todo el McDonald's después. llegarán a Perdón, su casa. Pero publicidad. bueno, toma un niño, Patricio se llamaba el chico, y que estaba golpeando la puerta de un lugar donde nos habíamos juntado, unas canchas deportivas que habían acá en Viña del Mar, en 15 Norte. Y yo le decía, ¿por qué estás golpeando la puerta? ¿Por qué? Porque la golpeaba para romperla. ¿Por qué estás rompiendo la puerta? Entonces, ese momento en que yo lo tomo, lo abrazo y el tipo está fuera de sí, es porque yo hoy día lo identifico con las personas que hoy día van a ser calificadas como la oposición. Cuando a ti te ponen el título de oposición, tú tienes que ir a romper la puerta, tienes que reclamar esa posición que te da la calificación de opositor.
Entonces, obviamente, si estos señores políticos, ya hablaste de Francisco Chaguán o de los que, yo creo que cuando don Francisco Chaguán dijo eso, tiene que haberlo dicho desde su fuero muy interno. Nosotros vamos a hacer una oposición distinta, pero después se enfrentó a un condicionamiento social que los pone a la oposición haciendo esa pega de opositor, entendiendo que el opositor es violento, que se va con su diatriba directamente a lo que haga el otro, para bien o para mal. Entonces, tú te vas vámonos a octubre, cuando hubo este levantamiento, y tú le dices de repente a jóvenes, oye, pero ¿por qué estás protestando si en tu casa tienes comida, tienes un buen papá, estás en un buen colegio? No es que yo me opongo porque están todos mis amigos en esta, están todos oponiéndose, entonces yo hago lo mismo. O sea, es una oposición sin sentido, pero es una oposición condicionada por un adiestramiento de la estructura del pensamiento mental. Entonces, nos vamos a enfrentar a eso. Cuando Mm. Felipe hace un rato dijo, uy, pero eso es vivir en un mundo ideal, yo no me acuerdo qué comentario hice yo, pero eso es vivir en un mundo ideal, y yo les diría a los niños, les diría a ustedes también, ¿por qué no vivir en un mundo ideal? ¿Por qué no vivir en un mundo ideal? Hay una palabra que me gustaría que la anotaran por ahí en su disco duro, que se llama la neurodivergencia. La neurodivergencia es algo del que se va a empezar a hablar cada día más y se va a empezar a utilizar incluso en el área médica como una cierta patología. Que el neurodivergente es un individuo Así es, existe. que actúa desde una visión distinta. Cuando todos te dicen, ya vamos a romper, a quemar la iglesia, y el niño te dice, no, ¿por qué ir a quemar la iglesia si yo ni siquiera voy los domingos a la iglesia, no tengo nada que Pero ver con obvio, la iglesia? ¿Me entiendes? pero obvio, ¿Perdón? obvio, pero eso no está pasando. Bueno, pero entonces vuelvo a repetir, el tema de la neurodivergencia te dice, pero por qué este mundo que uno elige de repente puede ser un mundo ficticio o un mundo ideal? Cuando uno habla de un idealismo es algo que casi no se puede concretar o que no se concreta. ¿Por qué alguien me puede prohibir vivir en ese plano, por decirlo así? ¿Y Por qué es supuesto. lo que va a ocurrir ciertamente con la humanidad? Ojalá antes de que los robots y todo este sistema nos destruya, porque hay una teoría que es la destrucción de la raza humana, por Sí, una u otra razón, así como apareció hace 6.000 años la raza humana y desaparecieron otros homos, ¿ya? Y apareció el Homo sapiens, puede que también venga otro ciclo de existencia y nos destruya a nosotros y pasen a existir otros Homo metallicus, antes de saber, lo que sea. Entonces, ojalá que antes que eso ocurra, mucha gente despierte y tome conciencia y decir, bueno, yo no tengo por qué vivir en el mundo que todos profesan, que es porque es el común, lo común, pero no porque sea lo común, nosotros podemos aceptarlo como lo normal. por ¿Me entiendes? supuesto. Ah, pero Polo, no puedo estar más de acuerdo contigo. Si mi Gracias. punto es que quienes gobiernan, slash, legislan, o más bien quienes van a gobernar y van a legislar, Ujú. la energía no está en lo que estás diciendo tú. No, por eso hay que orar para que estos señores se Entonces, transformen en neurodivergentes, po. entonces Ojalá que todo esto se hagan neurodivergentes, de esto es verdad, ¿me una, entiendes? aquí vamos a ver una vendetta, Ajá. de lado y lado, Ujú. de lado y lado. Sí, sí, estoy Y eso escuchando. es bien complejo porque de nuevo el ciudadano queda en el medio. Así es, Entonces, Y el que paga. así es, pero así es. bueno, Es un negocio. Tú sabes que en la pregunta de Felipe no lo veo, lamentablemente, porque este gobierno se va a ir con un 30%, un 20 y tanto por ciento de aprobación, que es un porcentaje alto de salida a un presidente, eh, haciéndolo mal, en mi opinión, como gobierno. Eh, y no sumo solamente a los errores garrafales, sino también a las no tomas de decisiones en momentos oportunos, que podrían haber sido capaz un gobierno mejor, pero ok, supongamos que era un gobierno en aprendizaje. Pero aprendió, yo creo que algo tiene que haber aprendido este gobierno y por lo tanto es muy probable que pueda ser gobierno a futuro. Si pregunto en mi nivel interno, ojalá que no. Pero no porque soy de oposición a ese gobierno, sino es porque sus ideas no las comparto del país que ellos profesan. Si me presentan un país distinto, capaz me cuestiono. Entonces, por lo tanto, creo que ellos van a ir, obviamente, a hacer, y ya lo mandaron a decir, inclusive los que no votaron a favor de la candidata Jara, como el caso París, y ahí tenía a la abuela, que ella ahí se va a hacer una oposición implacable,
No entiendo cuál es la finalidad de eso, en vez de ser una posición propositiva, como fue en los años 90, y ahí se logró que el país surgiera, que el país creciera, que la gente mejorara su ingreso, que hubiera salud mejor, como la ley Regate Soto, como el auge, como muchas cosas que se lograban con acuerdo. No puedo entender por qué no se puede hacer eso. ¿Por qué tengo que reventar al de al lado para ojalá yo ser gobierno? La oposición de esa época, no sé si lo hizo bien o mal, pero se pasaron 3 gobiernos o 4 gobiernos seguidos de centro izquierda y perdiendo tipo católica, siempre segundo, siempre segundo, y tú te das cuenta que el país avanzó. Lo que pasa es que ahora la oposición está gobernada, y eso es lo malo, o está en poder de los más extremistas de la izquierda. Y la centro izquierda quedó, como dijo Felipe, en la nada, quedó como metido en la nada. No existe un partido bisagra como la DC, para qué decir el PPD, el PS se vende al mejor postor. Entonces, como que no hay esas personas que tú te digas, te estoy hablando de la vida política, no la vida personal, porque tú te sientes con la vida personal y son todos suben amables, son re simpáticos, puedes jugar fútbol, pues, como lo hacemos todos, porque todos vivimos todo el día con gente que opina distinto a nosotros, creo, supongo. Yo por lo menos no trabajo con personas que piensan todo igual. Yo los contrato o trabajamos porque no, porque tenemos que trabajar, no porque, oiga usted, ¿qué color político es? Ah, listo, para adentro. Oiga, ¿usted es de la Católica o de la U? Ah, no, es de la U, entonces no fuera. No. Nosotros, la de la A vida ver. diaria de los seres humanos, no lo hacemos. Los políticos sí lo hacen. Y también, como tú bien dijiste, Felipe, dependiendo del resultado final, va a ser como hace la pasada de cuenta también decirle, viste, no tenéis tantos votos. Estoy hablando del centro. Ah, así que tenéis que escucharme un poquitito. Así que no estaba tan equivocado yo con que todo lo que se di no era tan malo, no era de la derechita cobarde como me han dicho. Y puede pasar lo otro, que como tú bien decís, que tengáis a un obtuso, que siempre hay en todo lugar, en cada sector, que se sienta ganador y paso por encima de todo, y cuando ya llegue un par de meses y cache que le está yendo como a la cuifa, va a empezar igual como el presidente Boric, que al principio no escuchó a nadie, partió indultando delincuentes, para que no nos olvidemos, empieza a cambiar, pues se da cuenta que metió las patas, que por allá no va la micro, y ahí es donde ojalá, lo que dice Polo, se dé esa lógica de una mejor sociedad. Yo creo va a depender mucho de cómo este nuevo gobierno empiece, que se va a demorar, por eso también no hay que repetir lo que no se puede, en demostrar que lo que dijo empieza a tener buenos resultados. Si la gente empieza a ver que va al doctor y tiene una hora, o que los hospitales atienden todo el día y no la mitad del día, que le operaron la cadera antes de tiempo, la delincuencia empieza a arrancar porque le están metiendo mano con firmeza, se meten a Temucuicui como dijeron que le iban a hacer, pero hay que apoyar a ese gobierno porque esa gente que vive en Temucuicui vive abducida por el terrorismo y hay que ir a salvarla. Eso va a empezar capaz a girar a favor del gobierno de turno y le va a costar a la oposición hacerle la cama, porque está cumpliendo lo que la gente hoy día, entendemos, está votando. Eso fue lo que votó por lo menos en la elección recién pasada. Pero nos queda poquito, pero yo cuando escucho a la senadora electa Vanessa Kaiser, no voy a hablar acerca del fate de Isabel Allende, pero sí cuando ella eh, estudió filosofía, en fin, y ella permanentemente lo dice, y dice algo así como, la política no es buscar acuerdos, sino que es convencerte a ti que lo que yo digo es lo correcto y lo tuyo es lo incorrecto. Estamos tan loli. Sí, por supuesto. ¿Y No, sabes por qué No, estamos tan loli? y con Porque ella y con todos los... es exactamente lo que mayoritariamente hay personas que fueron elegidas y que piensan eso y que van a llegar al Congreso con ese pensamiento. Entonces, la pregunta es, ¿esas podrán personas cambiar. se van a adaptar a las circunstancias o a la realidad o van a insistir en el punto? Porque No, pueden pasar las dos sí, cosas, digamos. Porque Mira, no, yo- ya
Este gobierno hizo carne, digamos, el término otra cosa es con guitarra. Porque recordemos que en ese grupo hay un altísimo porcentaje de personas que sostienen públicamente y otros de manera privada, no público, como decía el Guaso, la derechita cobarde. ¿Y por qué la derechita cobarde? ¿Cuál es la lógica de la derechita cobarde? La lógica de quienes califican a la derechita cobarde, llámese UDI, RN y Evópoli, porque llegó a acuerdos con este gobierno. ¿Ok? Esa es la lógica del por qué se le pone ese mote. Ok. Como se supone que ahora la derechita cobarde va a tener un frente amplio, haciendo el símil socialismo democrático, frente amplio, Chile Vamos, republicano, social cristiano y libertario, ¿qué va a pasar ahí? ¿Se van a buscar acuerdos o se va a mantener esa postura? Y yo creo que hay una pregunta más de fondo todavía, que es difícil de contestar, creo yo, lamentablemente. El ciudadano que votó por personas como Vanessa Kaiser, ¿sabe exactamente lo que Vanessa Kaiser va a hacer en el Congreso? No. Nada, no, nada. Porque puede que sí, ¿ah? No, es un circo. Puede que sí. Es un circo, o sea, no, hay ciudadanos que quieren patear el tablero. es un circo. Sí, estoy de acuerdo, pero no es la forma. Y si yo soy 5 y tú eres 3, tú no tienes ni siquiera derecho a estar sentado en la mesa. No, esa frase que ocupó, me acuerdo, no se me olvide, de proceso constituyente número 1. Te anticipan una situación corrosiva que el otro, el minoría, se siente evidentemente que tiene que llegar con los dientes afilados. Esta cuestión es subsistencia al final. Oye, acuérdate cortito, ¿cómo se llama este que era abogado, que fue constituyente, que ganó por Powell, que dijo que la patita es tuya? ¿Es mía? ¿No es tuya? ¿La platita? La patita no es tuya, es mía. No sé. Bueno, el abogado que fue constituyente. Es muy raro que fueron varios abogados constituyentes, pero sí, no sé. Sí, pero fue el típico que fue al canal de televisión, dijo, desde ahora se entienden ¿Qué, conmigo. Daniel Stingo? Stingo, claro. Esa política de decir, yo me llevé la pelota para la casa, le jugó muy en contra. Por lo tanto, recados, y te lo digo recién, estuve en un lugar en la cual pensaban de una forma cerradísima. Y nosotros llegamos con una propuesta súper fácil, sencilla, no puedo decirlo por un tema de confidencialidad, y me dicen, no, es que esto lo vamos a hacer así, 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 así. Me acaban de llamar para decir, oye, sé que parece que tenéis razón, ¿por qué no podéis juntarte mañana para que nos expliques cómo es el sistema ese? ¿Te fijaste? Pero lo convencí con argumentos fuertes, de peso. No estoy hablando de negocio, estoy hablando de política, Entonces, ojalá, si así es, de nuevo, en campaña es en poesía y cuando gobiernas es en prosa. Y de nuevo, y perdón que lo diga, y se la voy a cobrar. Yo estoy absolutamente seguro, Guaso, que un amplio porcentaje de ciudadanos que votó republicano, nacional libertario y social cristiano quieren, no solo piensan, sino que quieren lo de Vanessa Kaiser. Y si es así, yo tengo una pregunta, que es más importante todavía. ¿Eso no es lo más parecido a engañar? Si es que cambias, si haces la derechita cobarde. Sí, pues porque si yo te estoy pidiendo mi voto porque te voy a construir un estadio y tú votas por mí y resulta que al poco andar no tengo estadio. Acá voy a tirar el mantel. Porque yo prometí algo que no cumplí. Entonces, claro, porque hoy día es más atractivo pegarle una patada en los hocico al otro, pues. Eso vende más. Es poco humano, pero vende más, pero poco humano. Cuando el ciudadano esté esperando el maguachi y resulta que en vez de un maguachi hay una tomada de mano, ¿qué va a pasar ahí? Oye, para terminar, ¿qué va a pasar con Maduro este fin de semana? Que es más o menos parecido a lo que pasó en el segundo proceso constitucional. Hoy nos pilló el tiempo. Otro día hablamos de Maduro
Pero es que espérate, este fin de semana, este este fin fin de de semana se semana, corta el queque ahí, ¿no? Este fin de así es. semana, de hecho, en algunas horas más se dice que viene el Black Friday para Maduro. Y él pensó que era una promoción de algún auto último modelo y no cachó que era Black Friday, como es en inglés, señor Capaz, Trump, Apagón, capaz, señor Trump, apagón y golpe. capaz. señor Muchos Trump. dicen Mira, que yo tengo, inevitablemente, muchos dicen que inevitablemente se va a caer de Maduro. Leopoldo Moreno, Mauricio Pérez, esto fue Carta Ciudadano, nos reencontramos el lunes, que lo pasen estupendo, que descansen, recen, oren y que Dios los bendiga. Adiós. no, y ojalá que en Venezuela no pase nada grave, salvo que se vaya Maduro.